Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar en este día juntos para poder glorificar el nombre del Señor, pero también para poder ministrar una palabra de bendición a nuestras vidas. Hoy, como siempre, los días lunes estamos abordando el tema escatológico. Y estamos tratando de poner los fundamentos de aquellos, de los temas un poquito más avanzados en cuanto a la escatología, con el propósito de que todos podamos ir en la misma línea y poder ir entendiendo cada uno de esos temas. Porque a veces hay temas que pues uno como pastor asume que todos tenemos claridad, pero como siempre se van integrando nuevas personas a la iglesia, hay recién convertidos, entonces necesitamos ir avanzando. Así que vamos a orar. Si usted me acompaña, vamos a suplicarle al Padre que nos traiga una bendición extraordinaria sobre nuestra vida y sobre todo que nos dé entendimiento, porque si Él no lo hace, ¿qué podríamos hacer nosotros, verdad? Todo lo hacemos guiado por el Señor. Hagamos una palabra de oración. Padre, te bendecimos, Señor, una vez más estamos delante de ti, siempre con gratitud en nuestros corazones, papito lindo, por la gran bondad, la gran misericordia que tú, Señor, manifiestas con nuestra vida. Yo te vengo a suplicar, te vengo a pedir, por favor, que tú te manifiestes grandemente, que tú obres, que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nuestra vida de tal manera, Padre, que podamos día con día ir entendiendo aquellos misterios, aquellas verdades, aquellos principios que tú tienes establecidos en tu palabra y que han de ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, para ir entendiendo, Señor, no solo los acontecimientos del tiempo final, sino también la preparación que tenemos que hacer como pueblo tuyo. Por favor, Señor, te lo suplico, te lo pido, papito lindo, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, que nuestra mente esté abierta y dispuesta, Señor, a recibir la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, en la palabra del Señor nos damos cuenta, hermano, que hay muchos misterios. Bueno, tal vez ni siquiera solo en la palabra del Señor, sino que cuando nosotros vemos, hermano, pues en el desarrollo de la vida cristiana, en el desarrollo incluso del hombre, siempre han habido cosas que se vuelven misterios. Y uno de esos misterios es el tiempo. Y entonces es muy, muy importante que nosotros veamos, hermano, que por ejemplo el hombre siempre ha querido investigar cuánto tiempo tiene la Tierra. Ese es uno de los misterios, ¿verdad? Y se han hecho pruebas de carbono 14, diferentes pruebas que se hacen y se llega a determinar más o menos el tiempo, ¿verdad? Millones de años. Hermano, el tiempo siempre ha sido una situación no solo en cuanto al pasado, sino también en cuanto al futuro. El hombre quiere saber, hermano, qué cosas hay en el futuro. Se han hecho estudios, se han hecho muchas investigaciones con relación a poder abordar el futuro, es decir, pasar, hermano, del tiempo presente al tiempo futuro y saber qué hay en el futuro. Bueno, y tantas situaciones. El tiempo siempre ha sido una situación, incluso cuando uno ya dentro del Evangelio, uno quiere conocer, uno puede saber el llamado que Dios le hace, uno puede saber hacia dónde Dios lo está llamando, me refiero al lugar, pero a veces lo que más difícil es conocer el tiempo. Siempre, siempre el tiempo ha sido un misterio. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que el Señor, hermano, hay diferentes palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que se traducen tiempo. Y entonces, y cada una de esas palabras nos da una lucita con relación precisamente a ese misterio tan grande que es el tiempo. Solo si nosotros nos ponemos a ver en la Escritura entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ahí no sabemos qué sucedió, porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Si alguien lee la Biblia como un libro normal y natural, diría que Dios creó la tierra desordenada y vacía. Sin embargo, en el libro de Isaías nos damos cuenta, hermano, que no, pues que el Señor, hermano, ahí hay una pausa de millones de años, ¿verdad? Y que entonces tendríamos que investigar un poquitito más. Bueno, eso es por decir algo. Ahora, cuando vamos allá al huerto,
hermano, Dios formó al hombre, puso al hombre en el huerto y no sabemos realmente cuánto tiempo estuvo el hombre en el huerto sin pecar. Es decir, que ahí pudieron haber pasado muchos años, hermano. Y de alguna manera el paraíso, el huerto, era el cielo traído a la tierra. En otras palabras, diríamos que se vivía una eternidad ahí en el huerto, ¿verdad? Porque era un ambiente realmente espiritual. El huerto no era solamente algo físico, sino que era algo espiritual, era traer el cielo a la tierra. Y entonces pudo haber pasado muchos años. Sin embargo, el tiempo se empieza a contabilizar a partir de que el hombre cae. A partir de ese momento, entonces, hermano, nos damos cuenta que ya en el original griego, perdón, hebreo, hermano, para decir eternidad se habla del olam. Entonces, digamos que a partir de que el hombre cayó, en el huerto se terminó el tiempo olam y empezó el tiempo cronos. Es decir, el tiempo que se puede contabilizar aquí en la tierra. A partir de ese momento, hermano, de que al hombre lo sacan del huerto, ahí empieza a contabilizarse el tiempo. Ahora, siempre, aunque nosotros nos damos cuenta, hermano, de ese tiempo que existe entre que hay una eternidad y hay un tiempo digámoslo, contabilizable, Dios marcó una relación entre esos dos tiempos y que yo quisiera, para no quedarme demasiado tiempo en la introducción, quisiera que pudiéramos avanzar en esto, hermano, y ver lo que dice la Escritura con relación a esa link que Dios hace entre esos dos tiempos. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: pero amados, no ignoréis esto, es decir, que es algo que es muy importante que nosotros lo analicemos. Dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que hay una relación entre el tiempo olam y el tiempo cronos, el tiempo que se contabiliza aquí en la tierra. Y el Señor dice: hermano, allá con ustedes pueden pasar 1000 años. Lo estoy parafraseando. Está Dios desde el cielo diciendo: allá en la tierra pueden pasar 1000 años, pero aquí en el cielo es un día. Entonces, si nosotros vemos eso, hermano, es una relación, claro, esa no es una relación directamente proporcional, porque Dios, hermano, tiene autonomía en ese sentido, y Dios hermano, es soberano en todas las cosas. Entonces, de ahí podemos ver otro tipo de relaciones en la palabra, pero quisiera marcar esto. Y luego, en Salmo 94 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Pero vuelve a hacer la relación de 1000 años con un día. Es decir, 1000 años ante los ojos de Dios. Es decir, 1000 años en el cielo, lo que está diciendo, son como el día de ayer aquí en la tierra que ya pasó. Entonces hay una relación, hermano, aquí que para estos efectos que nosotros vamos a ver, pues sería directamente proporcional, pero que no podríamos decir que siempre es el mismo o se mantiene esa proporción, porque hay momentos que Dios relaciona inclusive un día, hermano, o un año con una semana. Hay diferentes formas de analizarlo según lo vemos en la Escritura. Entonces, hermano, yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esta relación que existe, por lo menos en este aspecto, porque como le digo, hay otras en cuanto al tiempo. Ahora, yo quisiera que hoy pudiéramos abordar el tema entonces del milenio. Me estoy introduciendo así bastante rápido para que podamos, hermano, llegar al punto y desarrollar pues cada uno de los tópicos que creo yo que tenemos que aquí abordar. Ahora, mire, toda doctrina de la Biblia, toda doctrina, hermano, siempre han habido diferentes puntos de vista. Y con relación a esto, por eso es que, hermano, se dividen y hay diferentes corrientes, ¿verdad?, teológicas, porque siempre han habido diferencias. Los hombres no hemos logrado ponernos de acuerdo, hermano, y de esa cuenta es que hay diferentes corrientes. Sin embargo,
Yo creo que aquí, cuando nosotros vamos a la escritura, no se trata de qué fue lo que pensó fulano, qué era lo que decía no sé quién, pero hay un predicador no sé dónde que dice tal cosa. No, sino que lo importante es qué dice la Biblia con todos sus contextos y en base a eso nosotros nos deberíamos, hermano, de basar. Porque, mire, si hablamos en el aspecto escatológico, usted se da cuenta, hermano, que inclusive a esas diferentes corrientes que han habido han creado diferentes escuelas. La escuela de no sé quién, la escuela de no sé cuánto, y hasta llevan el nombre de aquellos que creían ciertas cosas, pero no se trata de seguir una escuela a otra o cuál es la que a mí me convence, no, sino que es lo que dice la palabra, que es lo que nos dicta el Espíritu Santo, porque hermano, dice la Escritura que si alguno habla, que hable conforme a la ley, es decir, conforme a lo escrito y conforme al Espíritu Santo. Eso es lo importante, hermano, que nosotros podamos analizar. Entonces, yo creo que necesitamos definitivamente nosotros analizar ese aspecto que es tan, pero tan importante, hermano. Y con relación al milenio, fíjese que, por ejemplo, hay una corriente que es la corriente amilenialista. Eso quiere decir que ellos no creen que hay milenio. Ok, esa es una corriente. Por el otro lado, hermano, está la corriente postmilenialista. La corriente postmilenialista es la que dice, bueno, el Señor Jesucristo vino en su primera venida, es decir, a morir por la humanidad y de ahí en adelante empezó el milenio. La misma iglesia con su desarrollo ató al diablo por 1000 años, dice, y bueno, y ahí eso es lo que ellos, y después viene la segunda venida. Ok. Y en tercer lugar, que son las corrientes en cuanto al milenio más sobresalientes, hermano, está la corriente premilenialista, es decir, el Señor viene ya no en su primera venida, sino en su segunda venida y de ahí en adelante empieza el milenio. Esa es diríamos que es la corriente que más se apega a lo que está escrito, según lo vemos nosotros, no a lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros creemos no sería importante, sino lo que está escrito, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí, hermano, tendríamos que abordar, como siempre lo hacemos con este tipo de temas, algunas preguntas, hacernos algunas preguntas para poder desarrollarlas y de esa manera dejar un poquito claro el tema. Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es ¿qué es el milenio? Eso sería, hermano, la primera pregunta que tendríamos que abordar. Número 2, ¿cuándo será el milenio? Esa es la siguiente cosa, hermano. Bíblicamente hablando, porque como digo, no se trata de lo que yo pienso o lo que piensa fulano, sutano o mengano, ¿verdad? El número 3 sería ¿qué sucederá en ese periodo milenial? Número 4 sería quiénes serán los gobernadores en ese periodo, quiénes serán los gobernados, ¿verdad? ¿Qué leyes regirán en el milenio? Eso es muy, muy importante. Hermano, ¿qué sucederá con el diablo durante ese periodo del milenio? ¿Seguirá fastidiando como siempre lo hace, que el Señor lo reprenda? ¿O qué va a suceder? Hermano, ¿qué eventos son los límites? Es decir, ¿cuáles son los eventos que marcan aquí empieza el milenio y aquí se termina? Eso es bien importante. Y luego, hermano, ¿qué pasará después del milenio? ¿Habrán otras cosas después del milenio? ¿Qué eventos vienen? Entonces, avancemos, hermano, en esta primera pregunta y veamos qué es el milenio. Bueno, entonces mire, aquí esto es muy, muy importante, hermano, que nosotros lo analicemos. Empezamos hablando con relación al tiempo. Pero fíjese, aquí Éxodo capítulo 20, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día, 6 días, por favor, quiero que usted note aquí, 6 días trabajarás, mas el séptimo día, dice, hermano, es día de reposo. Para el Señor tu Dios no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días, otra vez aquí, en 6 días, hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó
en el séptimo día. Por favor, ya se lo había marcado, pero ahora se lo vuelvo a insistir, hermano, esto de 6 días se trabajará y el séptimo día es de reposo, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, si usted se recordará los primeros 2 versos que leímos, el Salmo 90 y me parece que era 1 Pedro 3:8, si no estoy mal, hermano, hablamos de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí estamos abordando, hermano, la pregunta, ¿qué es el milenio? Entonces, ahora, si nosotros le aplicamos aquí 6 días, un día como 1000 años, entonces diríamos 6000 años trabajarás. Estoy hablando ya no en el aspecto semanal, hermano, acostumbrado en nosotros nuestros días de 24 horas, sino que estoy haciendo la relación que Dios también hace a los. Entonces, 6000 días durará la tierra, por así decirlo. Y el séptimo día es día de reposo. Ahora, vayamos aquí, hermano, a este cuadrito entonces que yo le hice. Mire, desde el momento de la caída de Adán, hermano, han habido 6000 años. Por eso aquí le estoy poniendo en este cuadrito, hermano, el día de reposo es igual al milenio. Entonces, desde el momento aquí, vamos a regresar, permíteme. Desde el momento que se inicia, aquí es el punto de partida, hermano, hacia allá, ¿verdad? Desde la caída de Adán, entonces empieza el año 0, esto es 1000, hasta en el año 2000, aquí vemos, hermano, Abraham. De Adán a Abraham hay 2000 años. Luego, eso lo dice la Escritura y es comprobable, hermano. Claro, no me voy a poner a hacer los cálculos en este momento, pero eso es comprobable. Luego, de Abraham a Cristo, hay otros 2000 años. Aquí ya llevaríamos 4000 años, ¿verdad? De Cristo al tiempo de la iglesia, que sería el tiempo actual, serían 6000 años. Entonces, hermano, lo que realmente, y la iglesia está a punto de ser sacada de aquí de la tierra, entonces realmente lo que faltaría sería el último día, el séptimo día, porque llevamos 6000 años, entonces faltaría el séptimo día. Entonces diríamos, hermano, que el séptimo día aquí sería el día de reposo. El día de reposo sería el milenio. Entonces, déjeme nada más borrarle esto para dejarlo aquí, hermano, solamente. Entonces, desde la caída de Adán hasta el tiempo actual, tenemos 6000 años aproximadamente. Y entonces, hermano, lo único que se espera es el séptimo día, que sería el día de reposo, y eso es el milenio. Entonces, cuando decimos ¿qué es el milenio? Es el día de reposo que viene para la tierra, porque inclusive, hermano, en Israel, mire, Dios les había establecido una ley y la ley era que 6 años trabajaban la tierra y el séptimo año la dejaban descansar. Sí, ahora nosotros lo estamos viendo ya a nivel, ya no solamente de la humanidad, sino lo estamos viendo cómo trabaja Dios bajo esos principios. Diríamos que el séptimo año, el séptimo milenio es donde Dios va a descansar la tierra, hermano, que es un tiempo donde el Señor va a hacer cosas maravillosas. Ok, entonces, ¿qué sería el día de reposo? El milenio sería un día de reposo o un milenio de reposo. Otra de las cosas importantes es que según Isaías capítulo 9, versículo 7, hablando precisamente de este periodo, dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Mire, esta es otra cosa importante que nosotros tenemos que saber, que Dios había prometido que nunca faltaría descendencia sobre su trono. Esa es una promesa que le dieron a David. Hermano, nunca faltará una descendencia sobre tu trono. Ahora, Jesucristo es llamado el Hijo de David, el descendiente de David. Así lo dice la Biblia. De hecho, hermano, usted se recordará que en algunas oportunidades cuando se dirigían
al Señor Jesucristo, por ejemplo, aquel ciego le gritaba: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hermano, porque lo reconocían que era descendiente de David. Y también la Escritura pues lo establece en la genealogía, Mateo capítulo 1, ahí lo podemos leer, ahí está establecido precisamente, hermano, esta situación. Entonces quiere decir, hermano, que se estaba hablando que iba a venir un tiempo donde Jesús iba a gobernar en el trono de David, pero ese tiempo, hermano, no podría ser en la eternidad, sino que tendría que ser, hermano, donde el Señor se sienta para juzgar a Israel y por supuesto a toda la humanidad, pero hermanos, lo hace sobre el trono de David. Entonces, cuando nosotros hablamos del milenio, estamos hablando de una promesa que le hicieron al Señor Jesucristo, hermano, que Él se iba a sentar sobre el trono de David. Entonces, el milenio es una promesa hecha también al Señor Jesucristo, hermano, de sentarse en el trono de David. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo número 30. Mire lo que dice. Aquí estamos trayendo casi que el mismo, no casi, el mismo pasaje de allá de Isaías capítulo 9, verso 7. Dice: y el ángel le dijo, no temas, cuando el Señor se le aparece a María. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno. Le está hablando con relación al nacimiento del Señor Jesucristo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, hermano, el Señor tiene que gobernar sobre el trono de David y sobre Israel para siempre, para siempre. Solo que este milenio, hermano, es un milenio donde empieza el Señor a trabajar y después se va a postergar ya al reino eterno. Pero esto va a ser, en el caso de Israel, sería sobre el trono de David que el Señor va a reinar, hermano, por la eternidad. Entonces, pero empieza precisamente en el milenio. El milenio es el establecimiento, hermano, del reinado sobre el trono de David, y es una promesa que el Señor le había hecho al Señor Jesucristo y que le había hecho a David, hermano, y que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Entonces, por lo menos aquí podríamos decir, ¿qué es el milenio? Hermano, es el milenio, los 1000 años de reposo, o el día, digámoslo así, de reposo que el Señor le va a dar a la tierra. Y luego, ¿qué es el milenio? Es una promesa que el Señor le dio a David, que no faltaría sobre su trono descendiente. Ok. Entonces creo que ahí por lo menos lo dejamos un poquito claro, ¿verdad? Ahora avancemos. ¿Cuándo será el milenio? ¿Cuándo será el milenio? Eso es muy, muy importante, hermano. Y aquí veamos primero algunos versículos y luego ya entramos a analizar, hermano, un cuadrito para ubicarnos en el tiempo. Mire lo que dice el capítulo 16 de el libro de Apocalipsis, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuando vimos en el tema de la segunda venida del Señor, vimos que en su venida, hermano, Él viene a instaurar precisamente el reino y que ahí va a haber una batalla, porque el Señor va a batallar contra todos primeramente los líderes, digamos, hermano, que estaban fastidiando, por así decir, a la iglesia en la gran tribulación y a la humanidad también, hermano. Y entonces ahora el Señor viene y hay una batalla que se conoce
como la batalla de Armagedón. Entonces, a partir de ese momento, cuando se da la batalla, ahí el Señor instaura su reino. Y lo vamos a ver en los siguientes versos. Pero entonces, ¿cuándo será esa batalla? Inmediatamente después que el Cordero venza a todos los que se levantaron contra él, hermano, en el final de la gran tribulación. Y entonces el Señor, hermano, los derrotará y ahí empieza el milenio. Por eso aquí le puse, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es en el valle de Megido, hermano, ahí será la batalla de Armagedón. Y esa es la batalla, hermano, que al finalizar el Señor ahí establece. Recordará que, hermano, inclusive hay una cena, porque el Señor le da a comer a todas las aves de los cielos, le da a comer la carne de estos hombres poderosos, siervos, libres, todos aquellos que no quisieron recibir al Señor y que no quisieron obedecerle. Entonces el Señor, hermano, se levanta definitivamente contra ellos. Ok. Entonces eso sería lo primero. Esta misma batalla del capítulo número 16 está también descrita en el capítulo 19, es contextual estos versos. Entonces dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo blanco. Hermano, es el Señor, ¿verdad? Y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, hermano. Y dice: y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, aquí estaba lo que le estaba diciendo, hermano, aquí está lo que le estaba diciendo, y todas las aves se saciaron de las carnes de todos los muertos que hubo en la batalla de Armagedón. Entonces, a partir de la batalla de Armagedón, ahí empieza, hermano, el milenio. Y otro pasaje, hermano, que también nos da una luz de en qué momento empieza, está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra del Señor. Oiga, y vi las almas de los que habían sido decapitados. ¿En qué momento se ve, hermano, estos decapitados? Definitivamente después de la tribulación. Aquí hay una resurrección, hermano, que sería el quinto turno de resurrección. Y ahí, hermano, también se establece, mire lo que aquí dicen en los versos o en las frases siguientes: por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Es decir, resurrección, hermano, y reinaron con el Señor por 1000 años. Reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, aquí hay un turno de resurrección que sería, hermano, lo que nosotros hemos conocido. También esto lo hablamos en el tema de la resurrección, el quinto turno de resurrección. Si usted se recordará, el primer turno lo tiene Jesucristo. Él es el primogénito de los muertos. El segundo turno, los resucitados del Antiguo Testamento que resucitaron inmediatamente después de Jesús. Después, hermano, el tercer turno le corresponde a la iglesia que va a ser arrebatada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese sería el tercer turno. El cuarto turno serían los dos testigos, hermano, que vemos a la mitad de la gran tribulación. Vemos subiendo de la tribulación, ¿verdad? En medio de entre la tribulación y la gran tribulación, después de los 3 años y medio, entonces vemos ahí al cuarto grupo, y el quinto grupo sería este sería, hermano, el turno de los que pasan de la gran tribulación, no se dejan marcar, tuvieron que entregar sus vidas, y entonces ahí, hermano, nos damos cuenta que entonces después del quinto turno, entonces será, hermano, el milenio. Amén, porque aquí lo dice: volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Entonces están siendo resucitados estos al final de la tribulación, después de la batalla, hermano, de Armagedón. Los resucita el Señor, y entonces, hermano, ahí se establece el milenio. Ahora veámoslo en este cuadrito, que es un cuadrito que hemos estado analizando, que creo que usted tiene claro, pero que siempre le doy una revisadita. Recuérdese
La primera venida es cuando el Señor vino a morir por su iglesia, hermano. Él vino y de ahí tenemos un lapso. Después tenemos la cruz, ¿verdad? Que es cuando murió exactamente, que sería el año 33. En la primera venida sería el año 0 y ahí el año 33. Luego, hermano, la iglesia será resucitada, pero aquí tendrían que ir primero al tribunal de Cristo y luego, hermano, lo que es las bodas del Cordero. Mientras en el cielo se están dando las bodas del Cordero, en la tierra, hermano, está la tribulación, ¿verdad? Si usted recordará, la segunda venida es cuando Él viene, lo que se conoce como la venida epifánica, venida gloriosa, hermano, tiene diferentes nombres. Venida triunfal también, y luego, hermano, aquí tenemos después tenemos lo que es el trono blanco y el reino eterno, ¿verdad? Ahora, si ustedes se recordarán entonces, hermano, y aquí se lo pongo con un color que se pueda distinguir, el milenio sería esta parte de aquí. Esa parte de aquí, hermano, sería el milenio. Entonces ahí estaría el reino milenial, o conocido simplemente como milenio, que son 1000 años, pero que definitivamente, hermano, aquí tendrían dos eventos que tendríamos que ver, que definen, sería la batalla de Armagedón, como ya lo vimos ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis y en el capítulo 19, hermano, y luego sería, hermano, el quinto turno de resurrección, que serían aquellos que no se dejaron marcar en la gran tribulación, sino que, hermano, prefirieron entregar sus vidas antes de marcarse y adorar a la bestia. Entonces, esos eventos, la resurrección de este grupo que salen de la tribulación y la batalla de Armagedón, definen el inicio precisamente del milenio. Ahí se instaura el milenio. Entonces, creo que ahí lo tenemos un poco más claro. Espero, ¿verdad? Ok, avancemos. Siguiente pregunta sería, ¿qué sucederá en el milenio? Este es otro aspecto, hermano, que nosotros tendríamos que analizar también. Mire, Isaías capítulo 11, versículo número 6 en adelante, está hablando, pero bueno, desde prácticamente desde el versículo 1 empieza a hablar de lo que es el milenio, cuando nosotros ya lo contextualizamos. Pero mire cómo será en el milenio. El lobo morará con el cordero. Eso hoy no se dará. Es decir, que la paz, el periodo de paz que viene sobre la tierra durante el periodo, porque es el tiempo del reposo, es el tiempo de la paz, es el tiempo de la tranquilidad. Entonces, ese tiempo, hermano, aún lo salvaje que tienen muchos animales hoy en día, hermano, ya no será así en el tiempo del milenio. Nosotros vemos que si así fue en el principio, allá en el huerto donde Dios puso todos los animales, hermano, incluso desde el tiempo del arca de Noé, también cómo estuvieron los animales dentro del arca, los tuvo que separar Noé, tuvo que hacer, no, hermano, simplemente que Dios quitó precisamente la violencia que había incluso en los animales, ese salvajismo que había en los animales, ese no existía. Y después, hermano, empezó a existir y ahora en el milenio va a volver porque es un periodo de paz. Es decir, la paz no solamente se va a dar entre hombres, sino primero entre Dios, el hombre y Dios, y después entre hombres, hermano, y luego también dentro de los mismos animales existirá eso. Y dice, y el leopardo se echará con el cabrito. Sí, los animales carnívoros, hermano, estos eran los animalitos que podían comer. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Y oiga, y un niño los conducirá. Es decir, un niño hermano, los va a pastorear, por así decirlo. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerán paja. Es decir, los dos van a comer paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Es decir, que en este periodo milenial, hermano, todas aquellas cosas que nosotros, que son manifestaciones violentas en todos los ámbitos, van a terminar definitivamente. Entonces, el milenio, ¿qué sucederá en el milenio? Será un tiempo de paz, será un tiempo de reposo en todos los ámbitos. Ok.
Dice Isaías 66, 19, me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Es decir, hermano, mire, aquí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Eso es lo que está diciendo. Mire, no habrá más ahí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Si es un milenio, entonces, hermano, el que menos viva, dice aquí, porque el joven morirá a los 100 años. Es decir, el que menos viva será a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado como maldito. Mire qué tremendo será en ese tiempo. Entonces, quiere decir que si alguien vive menos de 100 años es porque estaba bajo maldición. Eso es lo que sé. Pero el que menos viva va a vivir 100 años. Y dice, no habrá anciano que no complete sus días. ¿Cuántos serán los días de un anciano ahí? 1000 años, 1000 años. Entonces, creo, hermano, que este es un periodo definitivamente donde la vida no va a ser como ahora. Digamos, en nuestros tiempos, el promedio de vida se está hablando de 60 años. Hermano, el promedio, por supuesto, si usted ya llegó a esa edad o ya pasó, hermano, dele gracias a Dios, porque la misma Biblia dice en el libro de los Salmos, los más robustos a los 80, 70 es el número de años del hombre, los más robustos 80, pero con todo, ya su vida es dolores, ya es trabajo, ya es angustia, ya hay otro tipo de situaciones. Entonces, hermano, en el milenio, el que menos viva va a vivir 100 años. Si alguien vive menos de 100 es porque estaba bajo maldición. Eso lo dice aquí muy claramente. Entonces la vida será muy distinta precisamente en ese tiempo. Ahora, mire lo que dice, hermano, Zacarías capítulo 8, verso 20. Hay muchos pasajes que son contextuales de este tiempo milenial. Yo le puse unos 3, 4 porque no podemos abordarlos todos, ¿verdad? Pero así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos. ¿Dónde van a ir a buscarlo? En Jerusalén, porque Jerusalén será el centro, hermano, de este reinado milenial. El Señor se va a sentar sobre el trono de David y ahí Jerusalén será el centro. De ahí saldrá prácticamente todos los dictámenes para todas las naciones, pero muchas naciones que van a ser de los gobernados prácticamente en ese tiempo. Entonces, hermano, vendrán a buscar. Será un tiempo donde muchos van a querer también buscar al Señor. Mucha gente se va a acercar, pero ya no así de manera individual, sino como naciones. Aquí lo dice claramente, hermano, que vendrán muchos a implorar el favor del Señor de los ejércitos. Dice, y vendrán muchos pueblos, naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, a implorar su nombre. Y ahora mire lo que dice, hermano, en la parte final, así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, hermano, número 1, será un periodo donde los animales mismos dejarán, hermano, toda violencia. No habrá violencia entre animales. Número 2, habrá paz entre los hombres. Número 3, hermano, será un tiempo de búsqueda con el Señor. Será un tiempo distinto. Gloria a Dios. Ok, avancemos. ¿Quiénes gobernarán en el milenio? Eso es muy importante, hermano, porque ¿quiénes van a ser los gobernadores en ese tiempo? Pues, hermano, quizás lo primero que tendríamos que ver, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dice, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Este hijo varón del que se menciona aquí arriba, hermano, está hablando de Jesucristo. Es decir, ¿quiénes van a gobernar? Hermano, el primero sería Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, porque así se viene a presentar cuando viene en la batalla de Armagedón, hermano, y viene a establecer su reino milenial. Él se presenta como el Verbo de Dios, pero se presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y inclusive,
Este milenio o reino milenial, hermanos, se conoce como el reino de Cristo, como el reino del Hijo. Entonces, el primero que va a gobernar es Cristo. Ok, sigamos. Ahora mire lo que dice, hermano, capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que recibieron facultad de juzgar? Lo vamos a ver en la palabra. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto lo voy a abordar en un momentito. Pero aquí lo que quería hacerle ver, hermano, es que ¿quiénes son los que van a gobernar en el milenio? Los que recibieron facultad para poder juzgar. Ahora, yo creo que dentro de estos que recibieron facultad para poder juzgar, yo creo que ahí van a estar los ministerios. ¿Por qué lo creo, hermano? Por lo que dice la Escritura en los versos que vamos a leer. Mire, Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, aquí está hablando con sus apóstoles, sus discípulos, los 12. Dice, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, eso quiere decir en el milenio, porque el milenio es el periodo, hermano, de limpieza, de purificación. Solo voy a hacer una comparación, una similitud. Es más o menos como cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo metió al desierto. Ese era el periodo de purificación, de limpieza. Por eso es que hasta la comida que ellos tenían en el desierto era muy distinta. Y luego iban a entrar a la tierra prometida. De la misma manera nosotros, hermano, salimos del mundo, hermano, y ahora entonces es necesario que haya un periodo de limpieza sobre la humanidad, ya no sobre nosotros, porque nosotros nos limpió el Señor para poder llevarnos, hermano, a la casa del Padre, pero a la humanidad tiene que haber, y la tierra misma tiene que haber un periodo de limpieza para que venga la instauración del reino eterno. Entonces, el Señor le está diciendo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, en milenio, hermano, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, oiga, se va a sentar, os sentaréis conmigo sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces quiere decir, allá Apocalipsis 24 decía, y vi tronos y se sentaron en ellos los que tenían facultad para poder gobernar, para poder juzgar. Y aquí le está diciendo el Señor a los apóstoles del Cordero, le está diciendo que ellos se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar, pero aquí es específico, porque aquí dice sobre las 12 tribus de Israel, pero no las 12 tribus originales, sino las tribus que están descritas allá en el capítulo 7, hermano, del libro de Apocalipsis, porque ahí vemos que a unas tribus el Señor le quitó y puso otras. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que, hermano, entonces los primeros que el Señor pone a juzgar son a los apóstoles del Cordero. Ahora, si el Señor pone a los apóstoles del Cordero, seguramente pondrá a los apóstoles del Espíritu también, porque los del Cordero van a regir sobre Israel, pero ahí se va a gobernar a todo el mundo. Entonces, ¿quiénes recibirán, hermano, facultad para juzgar? También a los apóstoles y también a los ministros los van a poder, cada uno en su debida jerarquía, porque hay jerarquías, hermano, y el Señor respeta las jerarquías. Entonces el Señor también va a poner a los ministros a juzgar en ese tiempo. Pero sigamos adelante. Hay otro verso también que es contextual también del anterior, Lucas 22, 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, ¿Cuál es el reino? El reino del Hijo, el reino milenial. Yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes son los que van a juzgar en el milenio? Los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes? Los apóstoles del Cordero sobre Israel. Pero hay otros hermano, lugares, porque es todo el mundo que se va a tener que juzgar, y ahí van a estar los ministros también. Pero sigamos. Apocalipsis 2:26. Ahora mire lo que aquí dice la Escritura, hermano.
al que venciere, es decir, al vencedor. Recuérdese que después de que cada una de las cartas que se escriben a las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis, entonces vemos, hermano, que al final hay una conclusión y dice al vencedor, al que venciere. Entonces, ¿quiénes son los que se van a sentar para juzgar? Dice, y al que venciere le guardaré y guardare mis obras, hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, los vencedores, entonces aquí no está hablando de ministros solamente, está hablando de iglesia también, hermano, porque primariamente en cada una de las cartas le habla al ángel de la iglesia, pero luego, hermano, le está hablando también a la iglesia, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, empieza hablándole al ministro y también a la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los vencedores? Hermano, los vencedores los compone la iglesia y ministros. Claro, de los vencedores salen los más que vencedores, que es la iglesia que tuvo que haber sido arrebatada. Pero entonces los vencedores también, y les daré autoridad sobre las naciones y las regirán. Y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de parte de mi Padre. Entonces, aquí ya no está hablando solamente, hermano, de ministros, sino que ya está involucrando también a la iglesia. Recuérdense que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, versículo 12, si perseveramos, también reinaremos con él. Entonces, hermano, el Señor hace una promesa también a los vencedores. Ahora, según Apocalipsis 19:14, entonces por lo menos solo hagamos un resumen antes de leer este verso. Número 1, el Señor. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Como nosotros somos reyes, Él es Rey de todos los reyes que había en el mundo. Él es el Rey, pero también nosotros, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Para Dios su Padre. Ok, entonces Él es el primero. Luego, hermano, habla de los apóstoles del Cordero. Ahí entendemos que también están los ministros, hermano. Dentro de los vencedores también podemos poner los ministros, ¿verdad? Ministros, hermano, y la iglesia, ¿verdad? La iglesia vencedora. Ahora mire Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguirán con caballos blancos. ¿Quiénes son los ejércitos estos? Es la iglesia novia que regresa, hermano, y eso lo hemos explicado, porque por eso es que me voy a tomar un minutito para decir esto otra vez, hermano. En el libro del Cantar de los Cantares nos damos cuenta, hermano, que la novia empieza. ¿Quién es esta que sube como el alba, hermano? Hermosa como la luna, refulgente como el sol, y su última faceta como ejércitos abanderados. Lo he explicado. ¿Quién es esta que sale como el alba? Es la iglesia que está saliendo de en medio de las tinieblas, está brotando, hermano, que así va a ser la iglesia cuando sea arrebatada. Luego, hermosa como la luna, su faceta de novia, cuando ya se presente ante él, refulgente como el sol, ya se hizo uno con el sol de justicia, y luego, hermano, ya regresa después de las bodas del Cordero, regresa, hermano, aquí es lo que está diciendo. Y los ejércitos que estaban con él, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá. Está hablando del Señor, pero quien viene con él es la iglesia novia, la esposa, hermano, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Entonces quiere decir que si ella, la novia, viene con él, entonces de aquí podríamos deducir, hermano, que esta iglesia, que es la esposa ya, le voy a cambiar, permítame, le voy a poner no esposa, sino que le voy a poner la reina. La reina. Y ahora viene en calidad de reina, pero viene vestida, hermano, como guerrera para poder batallar en contra, hermano, de todos sus oponentes, pero vienen a instaurar el reino. Entonces, ¿quiénes van a reinar? La esposa del Cordero, aquellos que fueron llamados, escogidos y fieles, según Apocalipsis 17:14 o 14:17. Bueno, ahí. Ok. Ahora, hermano, mírelo, aquí voy a regresar, hermano, al verso que le cité hace un momentito para hablar de los que también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi
Ahora, ¿quiénes fueron los que vieron? Las almas de los que habían sido decapitados, es decir, los que salieron de la gran tribulación. De los que salieron de la gran tribulación por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni había recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Ese es el quinto turno de resurrección que hablamos. Y oiga, y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, hermano, estos también van a gobernar porque van a reinar. ¿Sobre quién? Sobre las naciones, hermano. Es decir, que al final de cuentas, hermano, nos vamos analizando que todos los salvos se sientan a juzgar, solo que en diferente jerarquía. Hermano, pues el rey y la reina, ellos son los primeros. Luego, hermano, los apóstoles del Cordero. Ellos tienen otra posición, tal vez no lo puse en el orden que lo tenía que haber puesto, pero primero el rey, luego la reina, luego los apóstoles del Cordero, luego los ministerios, hermano, pero luego los vencedores, esa sería otra categoría. Y después vemos aquí, hermano, a los que salen de la gran tribulación, a los que no adoraron la bestia, pero sí pasaron por el sufrimiento de la gran tribulación, entregaron sus vidas, por eso fueron decapitados. Y el único hermano, régimen que decapita cuando mata a alguien, hermano, está en el lejano oriente, allá con los árabes. Ellos son los que decapitan. Entonces aquí nos da una luz, pero no me quiero detener en ese punto. Pero lo que sí quiero hacerle ver es que entonces, hermano, estos decapitados reinaron con el Señor 1000 años, es decir, que también tienen una jerarquía dentro del milenio. Claro, no van a tener la misma jerarquía que la reina, no van a tener la misma jerarquía que los vencedores, pero definitivamente ni que los ministros, pero van a reinar también ahí. Sigamos. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y otra vez, reinarán con él por 1000 años. ¿Quiénes son? Mire, la primera resurrección es desde las primicias hasta el final del milenio. Ahí, hermano, está la primera resurrección. Todos los que son parte de esa primera resurrección, no, al final del milenio dije mal, hermano, al principio del milenio. Todos estos, hermano, porque todos los que participan de la primera resurrección reinarán con el Señor 1000 años. Por eso dije mal cuando dije hasta el final del milenio. No, al principio del milenio, todos los que resucitaron hasta el momento, hermano, que fue instaurado el reino, todos ellos son parte de la primera resurrección. Estamos hablando de 5 turnos de resurrección. 6 turnos de resurrección estamos hablando. 6 turnos de resurrección. Entonces, hermano, ahí estamos viendo que ellos son parte de la primera resurrección. Entonces, quiere decir, hermano, que estos que son resucitados aquí, hermano, constituyen toda la primera resurrección, como ya le dije, ¿verdad? Aquí. La primera resurrección son los que van a reinar. Todos los que participan de la primera resurrección, o diciéndolo de otra manera, todos los que reinan son parte de la primera resurrección. Todos los que reinan los 1000 años son parte de la primera resurrección. Ok. Son 5 turnos, realmente creo que son 5 turnos, hermanos, si usted se recuerda ahí. Ok, sigamos. Dice, ahora Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a toda gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho, dice, un reino de sacerdotes y reinarán con el Señor. Al final de cuentas, si usted se da cuenta, hermano, sobre la tierra. Reinar sobre la tierra es precisamente en el milenio. Entonces aquí, hermano, ya está extendiendo
Este privilegio lo está extendiendo hacia todos los salvos, porque aquí dice, mire, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, fuiste inmolado y con tu sangre, hermano, compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra no 1000 años, y reinarán sobre la tierra. Pero ¿cuándo se va a reinar sobre la tierra? En el milenio. Entonces aquí ya involucra prácticamente a todos los salvos. Mire, hay una cosita aquí importante que yo veo, y es el hecho, ¿y qué sacerdocio va a prevalecer? Esa es una pregunta que quizás no hicimos, pero ahorita me viene a la mente. ¿Qué sacerdocio va a regir durante el milenio, hermano? Pues yo veo aquí que es el sacerdocio, hermano, de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es el único que involucra, hermano, reyes y sacerdotes a la vez. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Los demás sacerdotes no eran reyes y sacerdotes, sino que o eran reyes o eran sacerdotes. Pero el sacerdocio, según Melquisedec, hermano, hace concilio de paz, hace, hermano, se funden lo que es el reinado y el sacerdocio en uno solo. Hay un oficio ahí, esos dos oficios se vienen a unir en uno solo, que es el sacerdocio de Melquisedec. Ok, avancemos. El tiempo corre muy rápido aquí. Mire lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 21. Mientras yo miraba, ese cuerno hacía guerra contra los santos. El cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Que la bestia en el libro de Apocalipsis. Aquí en Daniel es el cuerno, pero allá es la bestia. Y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos. Aquí está hablando precisamente de la segunda venida del Señor. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Hermano, está hablando de los santos que estaban metidos en la gran tribulación, hermano, y que el cuerno pequeño estaba batallando contra ellos, hermano, y estaba prevaleciendo hasta que vino. Entonces el Señor instauró a través de la batalla de Armagedón, vino a destruir a sus enemigos e instauró el reino. Y entonces ahora tomaron posesión del reino todos, hermano, los salvos. Entonces, la primera resurrección involucra a todos los salvos, a todos los salvos. La primera resurrección involucra a todos los salvos. Eso es bien importante, hermano. Y vemos salvos hasta el rebusco, prácticamente, ¿verdad? Pero, hermano, ellos ya no reinaron, los del rebusco ya no reinaron, porque eso es hasta el final. Entonces quiere decir que prácticamente todos los que resucitaron, hermano, y que reinaron con Cristo 1000 años, estos son parte, hermano, de la primera resurrección, para dejarlo así claro, ¿verdad? Ok, avancemos. Todavía nos falta ver algunas otras cositas. ¿Quiénes serán los gobernados en el milenio? Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 10. Y vuelve a decir, regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles. Y alábenlo todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, está citando Isaías capítulo 11 en este pasaje de Romanos 15, el apóstol Pablo. Recuérdense, Isaías capítulo 11 nos habla del milenio. Ahí fue donde leímos que el lobo pasará juntamente con el cabrito, el leopardo, y bueno, con el cordero y el cabrito con el leopardo, el león con el buey. Bueno, ahí, pero está citando ese pasaje. Y él que se levanta a regir, hermano, a los gentiles, regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Es decir, hermano, antes que viniera el Señor, todos los gentiles eran todas las naciones que no eran judías, esos eran considerados gentiles. Amén. Ok. Estamos claros. Antes que viniera el Señor, todos los que no eran judíos eran considerados gentiles. De hecho, algunos judíos más drásticos los consideraban como perros a los que no eran judíos. Ok, pero ese será otro punto.
Pero luego en el milenio habrá otro grupo de gentiles, es decir, gente que no tenía conocimiento pleno del Señor, gente, hermano, que sí tenía cierto conocimiento, pero no tenía pleno conocimiento. Entonces, como no eran del pueblo del Señor, el mismo principio de allá con el pueblo de Israel, que era literal, aquí será espiritual, no tenían, hermano, ese conocimiento de Dios, entonces son considerados como gentiles. Esos son los que van a ser gobernados. Ya vamos a ver, hermano, con la ayuda del Señor, cómo es que ellos van a salir de ahí. Ok. O de dónde van a salir, más bien dicho. Veamos lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 2. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor, es decir, Israel, hermanos, será establecido como cabeza de los montes y se alzará sobre los collados. Por eso es que Israel va a ser el centro del gobierno en el milenio, hermano. Y confluirán a él todas las naciones. ¿Qué naciones? ¿Qué naciones, hermano? ¿De dónde salen estos gobernados? Pues mire, definitivamente, hermano, que del grupo que entra a la gran tribulación, hay un grupo que pues no van a morir ahí. No se van a dejar marcar. Quizás no sean cristianos, casi seguro que no van a ser cristianos. Bueno, más que seguros que no van a ser cristianos, hermano. Pero no se van a dejar marcar. Es gente que de alguna manera tenía cierto conocimiento de Dios, pero que nunca aceptaron a Cristo, pero sí conocían de la Biblia. Entonces, cuando vean la realidad de la tribulación, entonces van a ser perseguidos y van a andar huyendo de un lugar para otros. Ahí, de alguna manera, Dios, hermano, los va a guardar a ellos como un remanente. Van a pasar en la tribulación y van a entrar vivos, hermano, al milenio. No fueron enemigos de Dios, no aceptaron al Señor, pero tampoco se volvieron enemigos del Señor, dejándose marcar por la bestia, hermano, ni tomando, ni adorándolo. Entonces pasaron vivos. Ese remanente que pase vivo la gran tribulación, hermano, y que el Señor no los va a destruir con el resplandor de su venida, ni en la batalla de Armagedón. Entonces, hermano, lo que va a pasar es que de eso se va a repoblar la tierra. Va a suceder como después de que el Señor, hermano, vino el diluvio, entonces 8 personas, era un remanente y de ellos se repobló toda la tierra. Eso es más o menos lo que va a suceder, porque el Señor, hermano, va a levantar en esos 1000 años van a haber naciones, hermano, que se van a levantar de nuevo. Ok, de ahí viene. Dice, y confluirán a él muchas naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, subamos al monte del Señor. Es decir, que irán a donde sea el centro, hermano, del gobierno del Señor, para que nos enseñe acerca de sus caminos, acerca de sus caminos. Por favor, vaya viendo y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir que, hermano, allá en Jerusalén, ahí estará el centro de gobierno. Juzgará entre las naciones y le hará decisiones entre muchos pueblos, hablando del Rey de Reyes. Forjarán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. ¿Por qué? Porque es un periodo de paz. Aquí en el milenio es un periodo de paz. Entonces, pero hago énfasis, hermano, a las naciones. Esas naciones, ¿de dónde salieron? Ok, sigamos adelante. Al que venciere, otra vez, aquí estoy hablando de quiénes son los gobernados en el milenio. El que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Entonces esas naciones salieron de ese remanente, hermano, que pasa la gran tribulación, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ok. ¿Qué leyes regirán el milenio? Hermano, mire, Isaías 2:2, que ahí lo acabamos de leer, pero aquí dejémoslo más claro. Y acontecerán los posteriores días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de montes. Se alzará, bueno, esto todo ya lo leímos, pero aquí dice de Sión. Sión, recuérdense, es la iglesia, pero aquí, hermano, lo tendríamos que ver de manera literal.
ya no espiritual, de Sión, es decir, de allá, hermano, de Jerusalén, ahí donde está Sión, ahí saldrá la ley. Pero ¿cuál será la ley? No la ley de los 10 mandamientos, sino que la ley que contiene los principios universales de Dios. Lo único es que aquí no se regirá por misericordia, sino se regirá con vara de hierro. Es decir, hermano, si alguien peca, el que peque morirá. Y como decía aquel pasaje que ya leímos, hermano, que el joven que muera antes de los 100 años es considerado como maldito. Y hermano, ahí no habrá opción de misericordia, no, porque ya ese tiempo de gracia y misericordia se termina precisamente cuando el Señor se lleve a su iglesia. Hermano, ya el milenio ya no es un periodo de donde vamos a ver manifiesta la misericordia del Señor, sino que ahí el hombre que peque morirá y la ley será lo que se conoce como la ley Dat, que es la ley que contiene los principios de Dios. Ok, no la ley Torah. Aunque en este pasaje se puede utilizar la palabra en el original sea. Torah, hermano, la que va a regir es precisamente la ley Dat. Avancemos. ¿Qué sucederá con el diablo en el milenio? Esa es otra cosa, porque, hermano, ¿será que va a seguir fastidiando el diablo en el milenio? Miremos lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 1. Vamos a ir un poquito más rápido que el tiempo se nos va. Y vi un ángel que descendía del cielo. Esto es inmediatamente, recuérdese, capítulo 19. Está hablando de la guerra, hermano, donde va a ser apresado el falso profeta y la bestia. Entonces, ahora, hermano, ahora vemos que entonces, después de esa batalla, entonces dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en su mano, y oiga, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué va a pasar con el diablo? En esos 1000 años va a estar atado, dice, y arrojado al abismo. Es decir que, hermano, el diablo va a ser atado, primero prendido, dice aquí, atado, y luego arrojado al abismo, y los van a sellar, hermano, para que no engañen más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, pero eso ya sería después del milenio. Pero durante el milenio, ¿qué va a pasar con el diablo? No va a haber diablo. Así que, hermano, los 1000 años va a pasar sin diablo. Las naciones no van a ser engañadas. Nosotros ya no, porque nosotros ya vamos a estar en otra dimensión, hermano. Inclusive ahí ya sería todos los salvos, vamos a estar en otra dimensión. Aún los que pasaron la tribulación, aún los salvos allá en el rebusco, hermano, ese ya va a ser otra dimensión. Entonces las naciones ya no van a ser engañadas por el diablo, hermano, porque el diablo va a ser atado. Sigamos. Mire, aquí hay algo bien importante, hermano, y es el hecho, ¿qué eventos son el límite del milenio? Porque realmente es impresionante darnos cuenta, hermano, de esto. Entonces, el primer límite, el límite del inicio del milenio, hermano, es la guerra de Armagedón. Ese sería, hermano, el primer límite, diríamos el límite del lado izquierdo. Después le voy a mostrar un cuadrito, ¿verdad? Esa base, hermano, esa guerra de Armagedón tiene su base bíblica, y perdone que solo le pongo las citas, pero no me daría tiempo de ponernos a estudiar cada uno, y hemos hablado en su momento de este tema. Ahí en la guerra del Armagedón, el enemigo del Señor es todo el mundo, todo el mundo. Hermano, su objetivo es destruir a Israel. Es decir, que ellos van tras Israel, hermano. La cabeza de esto sería la bestia, el anticristo, el que va a encabezar esta batalla en contra de los santos del Señor, en contra de Israel, hermano. Este es el anticristo. El lugar donde se va a dar esta batalla es el Valle de Megiddo, Jerusalén, hermano. Luego el tiempo sería después de la gran tribulación. Esto está escrito en Isaías 13, 8 y 9, y bueno, y también lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y luego, hermano, el ganador será el Señor Jesucristo, y por supuesto también Israel, y la iglesia también, porque la iglesia, la reina, ¿verdad? La iglesia reina, la novia que se casó, que se convirtió en esposa y ahora reina, entonces serían los ganadores, hermano, aquí. Ok. Ese sería el límite para inicio del milenio.
El otro límite sería la guerra de Gog y Magog, pero aquí tendríamos que decir que hay dos guerras, una descrita en el libro de Ezequiel capítulo 38, que esa tendrá que darse ya en este tiempo, antes, hermano, tal vez no en este tiempo, en la pretribulación se tendría que dar, en el primer ahí se tendría que dar esa batalla, hermano, de Gog y Magog. Y luego, hermano, esta es la segunda guerra de Gog y Magog, pero ya no es una guerra terrenal como la primera, sino que este es a nivel cósmico. Y aquí la base bíblica está descrito en Apocalipsis 20, 7 al 10, muy claro. El enemigo es el diablo, allá era el anticristo, allá era la bestia. Aquí es el diablo, Gog y Magog, que son potestades, hermano. El objetivo es destruir al pueblo del Señor. Ahora ya no solo Israel, sino Israel juntamente con la iglesia. Esto, ¿quién lo encabeza? Es el diablo y todos sus secuaces. Hermano, el lugar pues va a ser en el cosmos. El tiempo será después del milenio, es decir, al finalizar el milenio. Hermano, y porque ahí es desatado otra vez el diablo, según lo vimos en Apocalipsis capítulo 20, y el ganador pues siempre va a ser el Señor Jesucristo. Ok, veámoslo aquí de una manera gráfica, hermano. Aquí está siempre el dibujito que hemos hecho, o la grafiquita esta, hermano, y entonces aquí está el reino milenial. Aquí estaría la guerra de Armagedón, sería para iniciar el milenio, y para terminar sería la guerra de Gog y Magog cósmica, ¿verdad? Esos serían los límites, hermano. Ahí termina el milenio con esa guerra y ya empieza, hermano, lo que es el juicio del trono blanco y bueno, y ahí empieza el reino eterno, ¿verdad? Ok. ¿Qué sucede después del milenio? Vamos a decir rapidito, hermano. ¿Qué sucede después del milenio? Mire, Apocalipsis 20, hermano. Y aquí vamos a ir rápido porque algunas cosas ya las citamos. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Es decir, ¿qué va a suceder después del milenio? Van a soltar otra vez a Satanás. ¿Con qué propósito? Con que saldrá a engañar a las naciones. Ya no a la iglesia, recuérdese. Desde el milenio nosotros ya no tenemos, ya nos entramos dentro del trato, por así decirlo, o el objetivo o el blanco. No somos el blanco del diablo. Sí somos el blanco del diablo, hermano, en cuanto a guerras, pero el Señor los vence. Pero aquí sale a engañar a las naciones, hermano, a nosotros no. A nosotros no nos va a engañar. Cuando dije que no éramos el blanco del engaño, pero sí el blanco en cuanto a batalla, ¿verdad? Hermano, entonces dice a los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esta es la batalla de Gog y Magog de la que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué van a suceder después del milenio? El diablo va a ser soltado, va a engañar a todas las naciones que están en el milenio siendo gobernados, y entonces se van a levantar ellos contra el Señor. Y dice, y el número de ellas es como la arena del mar. Ahí ya hubo una multiplicación, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Es decir, que el Señor al final de cuentas va a vencer ahí, en esa batalla. Dice, hermano, versículo 10, que sucederá después del milenio. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Es decir, que ese es el destino final del diablo, es, hermano, la muerte segunda, el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta, que es el que representa lo religioso, ¿verdad? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí, hermano, ¿qué viene después después del milenio? Viene que el diablo es arrojado al lago de fuego después de la batalla de Gog y Magog cósmica, y hermano, y ahí serán atormentados día y noche. ¿Qué más viene después del milenio, hermano? Viene el juicio del trono blanco, y los que estaban sentados, cuya presencia huyeron de la presencia del Señor, y no se dio lugar para ellos, y va los muertos grandes y pequeños delante del trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, aquí hay otra cosa importante, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego.
Hermano, después de que el diablo es arrojado al lago de fuego, la muerte y el Hades también son arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago. Entonces de aquí todavía, hermano, viene el rebusco, ¿verdad? De aquí sale todavía el rebusco. Es decir, que estos ya son, pues que no dice exactamente la Biblia que hayan ahí algunos, pero se deduce, hermano, que que revisaron todavía lo que es el libro de la vida y que pudieron haber salido uno que otro salvo ahí. Ok, eso es algo que viene después del milenio. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué viene después del milenio? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Es decir, después de la batalla de Gog y Magog, entonces, hermano, la tierra es destruida totalmente porque ya hubo un bautizo en la tribulación, un bautizo de fuego, digámoslo así, y luego al final del milenio, que es el final, y entonces, hermano, ahora el Señor establece cielos nuevos y tierra nueva. Daniel 7:27, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Señor. Su reino será un reino eterno. Entonces, ¿qué viene después del milenio? El reino eterno, hermano. ¿Ya? Así muy rápido porque esto lo vamos a abordar ya un poquito más adelante. Ok, solo quiero terminar con este pequeño cuadrito para explicar un poquitito cómo entiendo yo, hermano, lo que es de dónde van a salir los que van el remanente que van a repoblar la tierra en el tiempo del milenio. Por eso le puse el destino de la humanidad a este cuadrito. Aquí pongo, hermano, 4 grupos: los consagrados, los convertidos, los convencidos y los perdidos. ¿De dónde me saco estos 4 grupos, hermano? De la Biblia, ¿verdad? Los consagrados, pues tienen un destino. Primero, entran a la salvación. Después de la salvación, ya para el arrebatamiento, estoy solo poniendo los destinos importantes, ¿verdad? Las escalas importantes. Van al tribunal de Cristo. Después del tribunal de Cristo, a la casa del Padre, a la boda. Ahí van ellos. Luego, hermano, al milenio, pero como gobernantes en el milenio. Esta es la esposa, esta es la novia, ¿verdad? Y luego, pues al reino eterno, igualmente con Cristo, pero ya en calidad de reina. Es decir, este primer grupo que yo le llamo consagrados, me refiero a los que van a convertirse en la esposa del Cordero. Son los hermanos que se apartaron para el Señor y entonces el Señor se lo dio. Los convertidos, ¿a qué le llamo los convertidos? Estos sí se arrepintieron, sí se convirtieron, pero no se consagraron debidamente. Entonces, ¿a dónde van a parar? Estos son salvos de la misma manera. Aquí le pongo de una de los 5 primeros salvos. Después van al tribunal de Cristo. Son reprobados, van a la tribulación. Y de la tribulación, pero después el Señor los resucita, están en el milenio como gobernantes también en su nivel, y luego el reino eterno. Ese sería el segundo grupo. Estos sí pasaron por la tribulación. ¿Quiénes son los que yo llamo los convencidos? Es gente que tuvo conocimiento de Dios, pero nunca se arrepintió. Por eso son convencidos, porque cuando venga el momento de la tribulación van a decir: Dios mío, si me hablaron de esto y era cierto lo que me estaban diciendo. Y va a haber una especie de arrepentimiento, pero ahí ya no va a haber salvación, porque según vemos en la Biblia, la mayoría, todos los que salen de la tribulación llegaron a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, ya llevaban vestiduras. Pero entonces estos son perdidos. Hermano, no van al tribunal de Cristo, se van a la tribulación. Pero aquí le puse por eso signo de interrogación, porque, hermano, estos convencidos pueda ser, hermano, y digo pueda ser porque no puedo tener la seguridad, porque no tengo un versículo bíblico, pero sí veo que, hermano, ¿de dónde más podrían salir el remanente que va a repoblar la tierra? De gente
que sí entendió que era cierta la Biblia. Y por eso le puse aquí, hermano, signos de interrogación, porque al final de cuentas yo no sé qué pueda pasar ahí. Lo que sí es cierto es que de este grupo yo creo que podrían salir los que van a repoblar la tierra, que van a andar escondiéndose, huyendo en la gran tribulación, no se van a dejar marcar, no van a adorar a la bestia, no van a hacer una imagen de la bestia que fue herida, hermano, y entonces, hermano, van a pasar ese remanente y Dios va a tener misericordia de ellos y les va a dar la oportunidad. Quizás aquí, hermano, es difícil que entren, pero en el milenio Dios les va a dar oportunidad para vivir esos 1000 años. Y luego, pues los perdidos, ¿verdad? Que los perdidos ahí, si no hay para dónde, hermano, no llevan al tribunal, se van a la tribulación, van al Seol o Hades, hermano, aquí, ¿verdad? En el milenio. No van a estar porque van a ser muertos en la batalla y luego, hermanos, serían al lago de fuego. Esto es como yo lo veo para que usted me entienda un poquito mejor, hermano, lo que es de dónde pueda salir el remanente. Ok. Vamos a dejarlo aquí, hermano, con la ayuda del Señor, que Dios nos auxilie, que Dios nos dé entendimiento. Siempre pues yo sé que surgen dudas, pero ahí el Señor nos irá dando a través de su Espíritu Santo y de su palabra, nos irá dando los elementos para que podamos ir aclarando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora tu grande misericordia y tu bondad. Te suplicamos, por favor, trae sobre nuestra vida entendimiento, revelación, Señor, comprensión espiritual para que podamos entender las cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Permite, Señor, que esta enseñanza pueda llevar a nuestra vida, Dios mío, un entendimiento, una capacidad de poder comprender aquellas cosas, Señor, que quizás no estaban claras en nuestra mente, pero que a través de la enseñanza, Señor, venga a disiparse, Señor, toda falsedad, Dios mío, venga a disiparse toda tiniebla y que tú nos ayudes a comprender mejor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.